Hay cosas con las que convivimos a diario. Una de ellas es nuestro cuerpo, otra de ellas nuestros pensamientos y por último las emociones. O bueno, ya no recuerdo más ejemplos, ¿verdad? En fin, pero por esto tenemos que definir qué es una emoción. ¿Emoción y sentimiento son lo mismo? Acompáñame a descubrirlo a continuación. Emoción y sentimiento. Una emoción es una reacción química que se produce en el cerebro a manera de respuesta a un estímulo externo. Esta va acompañada de cierta conmoción somática. En cambio, un sentimiento es un estado afectivo que surge de la emoción. Digamos que es como un lado más racional de la emoción. Para que quede más claro lo anterior, voy a dar un ejemplo. Supongamos que te peleas con tu mejor amigo. En ese entonces tienes un sentimiento de ira, pero después de que pasa un rato, ya se contentaron, ya hicieron las paces o lo que tú quieras, tienes un sentimiento de culpa. Nah, mentira. Doxeado, tu IP 19503-236. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nah, mentira. Doxeado. La culpa surge porque analizaste la situación y te diste cuenta de que la regaste, de que no debiste gritarle o golpearlo. Siguiendo con el ejemplo, también otra diferencia de una emoción a un sentimiento es que la emoción es inevitable. En cambio, el sentimiento sí. Pudiste golpear a tu amigo sin ningún sentimiento de culpa o inclusive hasta ponerte feliz, que te dé mucha gracia, etcétera. Las emociones son universales, todas las sentimos. Sin embargo, los sentimientos no. Esos ya son más individuales. Una vez ya aclarado esto de las emociones y sentimientos, hace rato al hablar de las emociones, mencioné que las emociones van acompañadas de cierta conmoción somática. Te has de estar preguntando, ¿qué es una conmoción somática? Pues bien, una conmoción es un movimiento o perturbación violenta del ánimo o del cuerpo. Y con somático nos referimos a una ansiedad extrema a causa de síntomas físicos. Ahorita que definimos qué es una conmoción somática, nos dice dos cosas muy interesantes. En primera, que altera nuestro estado de ánimo. Pero para empezar, ¿qué es el ánimo? El ánimo es el humor o tono sentimental. Es una forma de estar que expresa matices afectivos, cuya duración es prolongada. Esta puede ser agradable o desagradable. El ánimo, a diferencia de las emociones, es menos intenso, es más duradero y menos específico. Es decir, es menos propenso a ser activado por un determinado estímulo o evento. Cuando este tono se mantiene habitualmente, hablamos de humor dominante. Un ejemplo de ánimos y emociones sería, por ejemplo, la depresión y la tristeza. La depresión es un estado anímico y la tristeza es una emoción. A continuación, mi compañero va a hablar de la depresión.
time rises the moon. Las personas deprimidas muestran niveles muy altos de cortisol y de varios agentes químicos que actúan en el cerebro, como los neurotransmisores, serotonina, dopamina y noradrenalina. Las pérdidas emocionales muy profundas pueden causar cambios bioquímicos que impulsen la depresión. Factores pueden ser la pérdida de un trabajo, la falta de una capacidad de adaptación a determinados cambios o alguna pérdida. A pesar de que no se sabe exactamente qué provoca la depresión, existen diversos factores identificados como los desequilibrios de los neurotransmisores en el cerebro. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando estamos nerviosos? Según el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, estamos nerviosos porque el cerebro activa un cambio y lo consigue liberando unas sustancias químicas, hormonas y neurotransmisores que alteran el funcionamiento de ciertas partes del organismo. Nuestro organismo reacciona a lo que interpretamos y el sistema nervioso autónomo, es decir, que no se puede controlar voluntariamente, actúa en consecuencia. Explica la psicóloga Leticia Vázquez que el sistema nervioso está dividido en dos variantes. Uno funciona como acelerador, que es el sistema simpático, y otra que se comporta como un freno o regulador. Este es el sistema parasimpático. La respuesta de ponerse nervioso implica las emociones y a la propia conciencia. El responsable de activar esta respuesta es el locus coeruleus. Es un centro nervioso que se encuentra en la parte emocional del cerebro y que es el encargado de interpretar si los estímulos que llegan son tan importantes como para hacer saltar la alarma. Por ello, la respuesta de estrés o de ponerse nervioso implica las emociones y la propia conciencia. Gracias por escucharnos o por vernos. Esto ha sido todo y hasta luego.